Como les comento, eso de la estructura resonante, eso lo hemos estado viendo durante todo este curso, inconscientemente, quieran o no, sí lo hemos estado viendo, pero ahora ya les estoy haciendo énfasis, ¿ok? Porque vamos a ver qué tiene que ver en el benceno todas esas estructuras híbridas, tiene mucho, mucho que ver más adelante, vamos a ver eso. Quiero recordar, porque nos vamos a meter a un término muy importante que se llama teorías orbitales moleculares más adelante. De entrada hay que hacer un recuento de lo que vimos en la química orgánica 1. Como vimos, el benceno, todos los carbonos del benceno, ¿qué hibridación tiene? sp2. Si recuerdan, la configuración electrónica del carbono era 1s2, 2s2, 2p2. Acuérdense que el 1s no entra, sino los electrones que participan en la formación de los enlaces son los electrones de la última capa, que son los electrones de valencia. Entonces, el 2s2, uno de los electrones que estaban aquí, se mueve para este lado. Se hibrida. Se hibrida de tal manera que el orbital S se queda con un electrón, el orbital P con un electrón, el otro orbital, acuérdense, PX, PY, PZ con un electrón. ¿Cómo se explica la hibridación sp2? Acuérdense que los orbitales S son de menor energía que los orbitales P. Aquí lo podemos ver. En energía se ve que los orbitales P son de mayor energía. Ajá. Cuando se hibrida, pues resulta, ¿cómo explico el carbono sp2? Pues el orbital S uh, se une con un P, se une con el otro P, dejando un P libre. Ajá. Al unirse, esa unión nosotros le llamamos orbitales híbridos, ¿ok? Y tenemos que el carbono sp2 tiene tres orbitales híbridos sp2 de la misma energía. Si ven, ya son de la misma energía. Acuérdense que los orbitales que tienen la misma energía se les llama orbitales degenerados. Y tenemos un orbital p vacío de mayor energía que los orbitales híbridos sp2. Eso es todo lo que hemos estado viendo. Eso es lo que vimos el año pasado. Entonces, el hecho de que el carbono sp2 ya sabemos que va a ser trigonal, pues va a tener un orbital sp2, un orbital sp2, con estos dos que acabo de dibujar son los que se van a unir con otros átomos. Este sp2 y el orbital p vacío. Acuérdense que la hibridación nos ayuda para poder entender cómo el átomo de carbono se une con otros átomos o con él mismo. Entonces, acuérdense que ese orbital p libre se une con otro orbital p libre para formar el pi. Acuérdense que nos vamos a meter dos. Hemos visto durante todo este tiempo dos tipos de enlaces, los que son enlaces sencillos, que son los famosos sigma. ¿Cómo se forma un enlace sigma? Pues un orbital s de uno y un orbital s del otro, acuérdense. ¿Cómo se forma un orbital pi? Que está presente en dobles y triples enlaces. Ajá. Pues un orbital p. Acuérdense, un orbital atómico p con otro orbital atómico p forma el famoso pi. Entonces vamos a ver más de fondo esto, ¿ok? Acuérdense acuérdense la definición de un orbital atómico. Un orbital atómico es la región del espacio donde encontrar, donde la probabilidad de encontrar el electrón es alta. Es una región en el espacio. Y esa región en el espacio pues tiene una forma. Los orbitales S de esta forma y los orbitales P, así como lóbulos. ¿Ok? Pero bueno, regresando acá. Entonces ya tenemos el carbono sp2. Ok, hagamos otra molécula de esta. Vamos a recordar la molécula más simple, la del etano. Que el eteno es la molécula, es el alqueno más simple. Entonces, ¿cómo se forman los orbitales sigma? Pues en este caso con el átomo de hidrógeno, un orbital S del hidrógeno con un orbital sp2
se traslapan y forma el primer orbital sigma, que es este enlace. ¿Cómo se forma este enlace? Pues el orbital S del hidrógeno se traslapa, acuérdense, se llama traslape de orbitales para formar enlaces. El orbital S con ese peso forma el segundo sigma. ¿Cómo formó el primer enlace carbono-carbono? El enlace sencillo, en el del alqueno, en este caso del eteno, de este alqueno. Pues un orbital sp2 de un átomo de carbono, acuérdense que hay dos átomos iguales a estos, con el otro átomo, que es sp2, entonces el traslape de los dos orbitales sp2 forma el primer enlace sencillo, ¿ok? Y el pi, ¿cómo formó el pi? Acuérdense, un enlace pi se forma un orbital p de un átomo con el otro orbital p del otro átomo, en este caso, este p vacío, este p, perdón, este orbital p se va a unir con el otro orbital p del otro átomo de carbono, se traslapa y ya forma el famoso doble enlace, ¿ok? Entonces, qué hibridación tienen los enlaces carbono, en este caso carbono-hidrógeno de los alquenos, sp2? Acuérdense, estos enlaces sencillos de los alquenos son sp2, sp2, este enlace sencillo es sp2. Vamos a llamarle R también, porque si me dice, y si no es hidrógeno, también es hidrógeno. Y el doble enlace se forma por el orbital pi. Orbital P de uno con el orbital P del otro. Y eso fue lo que vimos. Aquí está. Imagínense. Este, este es el que va a formar un enlace sigma con otro. Acá en el enlace sigma con otro, pero acuérdense que adquiere una forma trigonal plana, un ángulo de 120 grados. Y este, SP2 con otro. Entonces, hagan copy-paste de este. Lo vuelvo a repetir porque sí, mejor que les quede claro. Imagínense otra molécula de este. Aquí su sp2, que se va a traslapar para formar el primer enlace sencillo. Aquí el otro sp2 que hay acá, que se va a unir con otros átomos, átomo X, átomo X. Aquí otro átomo X, átomo X. Y el pi de uno se va a unir con el pi de otro y forma el doble enlace. Y aquí está. Del eteno. Esta es la molécula del eteno. Esto se le llama hibridación, acuérdense. Entonces, somos enlace sigma. Aquí está. Ok. El enlace sigma está formado por los híbridos, el enlace sp2, el enlace sencillo, el primer enlace sencillo sp2, y el otro se forma por el traslape del orbital p. Aquí está, un orbital p, un otro orbital p. ¿Ok? El traslape de dos orbitales p me forma el orbital pi, el enlace pi. ¿No? En un alqueno, acuérdense, en un carbono-carbono de un alqueno, hay un sigma y un pi. ¿Ok? Ya lo vimos en la química de los alquenos. Y el enlace pi, acuérdense que hay dos electroncitos. Estos dos electroncitos son los que actúan como nucleófilo en las adiciones electrofílicas de alquenos. Entonces, habiendo visto esto, esto es lo que les dije. La configuración electrónica del carbono, un electroncito se mueve a un orbital p que está vacío, va a ocurrir la hibridación en donde, estoy hablando del carbono sp2, vuelvo a repetir. Entonces, un orbital S se junta con un orbital P y el mismo orbital S se junta con el orbital PY y deja el P libre, formando esto que les acabo de comentar. Ahora, unan esto, junten esto, pero háganlo 6 veces alrededor de un átomo de carbono. Pues resulta que todos los orbitales P se van a traslapar
para formar los dobles enlaces, formando una especie de nubes de electrones. Se genera una especie de nubes de electrones alrededor del anillo aromático. ¿A qué se debe que se forme esa nubes de electrones? Ojo, al traslape de los orbitales del carbono sp2, al traslape de los orbitales p del carbono sp2. Y ese traslape, ojo, y ese traslape de todos los orbitales p, ese traslape de todos los orbitales p de estos átomos de carbono, va a generar esas nubes de electrones. Esas nubes de electrones, es lo que nosotros llamamos la famosa corriente de anillo, el anillo aromático, el anillo de densidad electrónica. Y ese traslape de estos orbitales, de estos electrones pi, de estos orbitales p, porque acuérdense los electrones que se encuentran, aquí hay un electrón en un carbono, un electrón aquí, un electrón acá, un electrón acá, un electrón acá. Cada átomo de carbono, acuérdense, cada átomo de carbono aporta un electrón p. Para que se forme un doble enlace, acuérdense, para que se forme un doble enlace, acuérdense que el enlace químico debe de haber dos electrones, un electrón de una especie A y un electrón de una especie B. Acuérdense que un enlace químico hay dos electrones, uno de un electrón y otro de otro electrón. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. La hibridación del carbono del anillo de benceno, pues es sp2. Se va el traslape de los orbitales p. Esto multiplíquenlo por 6 otra vez, recuerden. Aquí hay un electrón. Aquí hay un electrón en este orbital p. Aquí hay otro electrón, otro electrón, otro electrón, otro electrón. Entonces, el traslape de los orbitales p va a dar lugar a esta nube de electrones pi, así le llamamos nosotros. Esta nube de electrones pi. Y esta nube de electrones pi, jóvenes, le va a dar cierta estabilidad que vamos a ver más adelante, una estabilidad, que lo vamos a ver más adelante, que se llama energía de resonancia. Porque cuando uno habla ya de esta de la aromaticidad, hablamos de resonancia en los compuestos aromáticos. Entonces, esta nube de electrones pi se va a deber al traslape de los orbitales p de cada átomo de carbono presente en el anillo aromático. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? El benceno es un anillo de 6 átomos de carbono, hibridación sp2, cada uno con un átomo de hidrógeno. Todos los enlaces carbono-carbono tienen la misma longitud, 1.40 Armstrong. Cada átomo de carbono tiene un orbital p que no está hibridado. Ya que justamente los acabo de comentar, así, fíjense. Ese traslape de estos orbitales p me va a dar esta famosa nube de densidad electrónica, la nube de electrones pi. Y esta nube de electrones pi va a ser rico en electrones. Y aquí lo podemos ver en el mapa de potencial electrostático. ¿Ven? Qué bonito se ve. La región roja es rico en electrones. Entonces el anillo de benceno es rico en electrones. Y es obvio, los alquenos también son ricos en electrones, ¿sí o no? Por eso actúan como nucleófilos. Pero acá, al estar unido con 6 átomos de carbono en un anillo carbono sp2, pues va a generar esta nube de electrones. ¿Ok? Obviamente ángulo de 120, por eso el anillo de benceno es plano. Ok. Sí, 1.39 Armstrong. Ángulo de enlace 120.
Ajá, acuérdense que aquí hay un electrón. Cada uno aporta un electrón. Ajá, cada uno aporta un electrón, se traslapa, se traslapa, se traslapa, se traslapa, se traslapa. Y ese traslape de orbitales, acuérdense, genera lo que es el efecto de resonancia. ¿Qué es resonancia? Lo vuelvo a repetir, es un traslape de orbitales P. Ajá. Y ese traslape de orbitales P me permite ver deslocalización electrónica. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde se deslocaliza la carga de densidad electrónica? Pues aquí, en todo el anillo. Esa carga de densidad electrónica. Por eso el anillo de benceno es rico en electrones. Ya te vamos a ver en la siguiente sesión, cuando veamos la actividad química del benceno, pues ya saben ustedes entonces que el benceno va a poder actuar como un nucleófilo en general. Ok, aquí lo podemos ver. Mapa de potencial electrostático, vuelvo a repetir, rico en electrones, ok. Estas son, acuérdense, las estructuras resonantes. Se le llama contribuciones resonantes, ok. Entonces la suma de esas estructuras resonantes va a formar híbridos de resonancia, ok. Que puede estar así como un circulito o las líneas punteadas que están alrededor del, del anillo, acuérdense. Esto significa que la carga, la deslocalización de toda la carga. Sí, otra cosa muy importante, algo que se me había olvidado, y lo podemos ver con base al mapa de potencial electrostático, que la distribución de carga del benceno es simétrica. ¿Sí se ven? La distribución de carga son simétricos. Misma densidad de carga en este átomo de carbono que en este, que en este, que en este, que en este y que en este. ¿Ok? Entonces es muy importante. Qué bueno que no se me olvidó. ¿Ok? La distribución de carga es simétrica. ¿Ok? Y aquí pues podemos ver la contribución de los orbitales P. Que acuérdense que cada orbital P hay un electroncito. ¿Ok? Entonces un orbital P de un átomo de carbono, su electroncito, más otro átomo de carbono, su orbital P, su electroncito, se traslapan, acuérdense, se llama la combinación de los orbitales se le conoce como traslape y formo el doble enlace. Y aquí sus dos electroncitos. Entonces, esa deslocalización de electrones, o le llamamos conjugación de los electrones en el benceno, que forma esa nube de densidad electrónica, ojo, nube de densidad electrónica, va a proporcionar al benceno una estabilidad mayor que los ciclos no conjugados. Ajá. Conjugada, recuerden, sencillo, doble sencillo. El término compuesto aromático se utiliza para describir un compuesto cíclico con dobles enlaces conjugados y que se estabiliza por resonancia. Ajá, te vamos a ver esa famosa estabilización debido a la resonancia. Esa estabilización debido a esa deslocalización de electrónica, acuérdense que la deslocalización electrónica es un efecto de resonancia, resonancias son traslape orbitales, son puros sinónimos, ¿ok? Le va a dar al benceno cierta estabilidad, cierta química interesante. ¿Y por qué? ¿Cómo se dieron cuenta de esa estabilidad? ¿Ok? Pues resulta, y eso ya lo hemos visto, que, por ejemplo, los alquenos, pues en presencia de permanganato de potasio es una cis y de hidroxilación, formo este. Pero si yo utilizo las mismas condiciones al benceno, pues no hay reacción. ¿Qué quiere decir? Ocurre algo. Ocurre si les da si hay una cierta estabilidad. Que más adelante ya sabemos que la estabilidad del anillo de benceno es debido al efecto de resonancia, a ese efecto de deslocalización electrónica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pues como ya hemos visto, la mayor parte de los alquenos decoloran disoluciones de bromo en presencia de tetracloros de carbono. Entonces ya sabemos esta reacción, ¿ok? Es una dihalogenación y hay reacción, acuérdense. Pero resulta que si yo utilizo la misma reacción, las mismas condiciones de reacción, el benceno no reacciona. Oh, ocurre algo interesante porque
¿Y por qué? Porque antes se pensaba, pues dice, pues que es que hay un doble enlace y ese doble enlace debe de reaccionar. Ujú. Pero pues no, vamos a ver más adelante todo eso todavía, cómo entonces es que reacciona el benceno. Entonces, como les digo, ¿qué sucedió? Que resulta que al benceno, al ponerle bromo, tetracloruro de carbono y todavía meterle un catalizador ácido de Lewis, resulta que veían que se desprendía ácido bromídrico gaseoso. De hecho, el ácido bromídrico es gas, como un subproducto. Entonces se pensaba, porque conociendo la reacción, cuando hicieron la reacción y le cargaron tribromuro de hierro, acuérdense que el tribromuro de hierro es un ácido de Lewis, ajá, pues pensaron, mira, dijeron, afuera, listo, ya pude hacer reaccionar al benceno. Ujú. Porque se pensaba que se iba a formar esto, el producto de adiciones electrofílica, ¿no? Aquí ya estaba antes el doble enlace, recuerda. Pues no, resulta que no se formó este producto de adición, se formó un producto de sustitución, ¿sí? Uno de los átomos de hidrógeno se sustituyó por un átomo de bromo. Entonces, esto fue un boom a nivel química orgánica, ajá, revolucionó esto la química orgánica, la forma de pensar en el benceno, porque, como les comentaba, pues decían que el benceno, y sí, ya se conocía, estaba formado por tres dobles enlaces. Entonces, pues tenía que actuar la química de los alquenos que nosotros ya conocemos, pues iba a aplicarse a la química aquí con este benceno, pero no se forma. Acuérdense que los alquenos forman reacciones de adición electrofílica y nunca se observó ningún producto de adición, sino un producto de sustitución. Ajá. Entonces, como premisa, bueno, lo que vamos a ver más adelante es, en general, los compuestos aromáticos, ajá, van a llevar reacciones de sustitución electrofílica aromática. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Va a estar interesante porque tienen que observar, van a aprender cómo se llevan los mecanismos de reacción ahora para formar este tipo de productos, ¿ok? Entonces ya están de acuerdo conmigo que las condiciones de los alquenos no funcionan en los bencenos, aunque esté formado por dobles enlaces. ¿Por qué? Porque esa deslocalización de electrones, ajá, esa conjugación electrónica, le va a dar cierta estabilidad. Ajá, esa conjugación debido a la resonancia le da cierta estabilidad. Entonces ya entendemos que aromaticidad, hoy por hoy podemos decir que aromaticidad es sinónimo de estabilidad. ¿Ok? Y eso lo podemos ver en los calores de hidrogenación. Resulta, acuérdense de cuando estuvimos viendo los calores de hidrogenación para los alquenos monosustituido, disustituido, trisustituido, tetrasustituido, y habíamos dicho que las moléculas más estables, entre más sustituida es, más estable es. ¿Ok? Entonces aplicamos el mismo principio. Hidrogena estos alquenos. ¿Qué podemos ver aquí? La reacción son delta H es negativo, son exotérmicas. Ajá, las hidrogenaciones son exotérmicas, liberan calor. Menos 120, menos 231 y ¡zas! Menos 208 kilojoules. ¿Ok? Entonces tienen valores de energía diferentes. Uno esperaría, fíjense muy bien, uno esperaría que siguiera así, fíjense. Un alqueno me da 120 kilojoules. Pues dos alquenos, pues la lógica me dice que va a ser el doble. Casi 240. Y sí, experimentalmente, fíjense lo que se observa. Se observa un valor de 231 kilojoules. Entonces, menos 231, un valor cercano a 240. ¿Y qué nos diría la lógica, jóvenes? Pues si ya hay tres enlaces, pues esperaríamos, ¿cuánto? 240 más 120, 360, ¿no? Sí, 360 kilojoules. ¿Sí? Un aumento de 120 kilojoules por mol por cada doble enlace. Aquí pues
que aproximadamente, entonces esperaríamos un aproximado de 360. Pero, oh my god, ¿qué resultó? Resulta que no. Uno esperaría un valor cercano o similar a esto, pero resulta que da menos 208 kilojoules por mol. Entonces, es ahí donde la comunidad científica en ese entonces, los científicos se dieron cuenta, ah, cabrón, pues, ¿qué está pasando aquí? Pues vamos a ver la siguiente diapo. Ujú. Si yo pongo, si yo pongo ¿cómo se llama? Por nivel de energía, ujú, de una manera que los podemos comparar, porque la que les acabo de poner, pues resulta que si esta es la del ciclo hexeno, ciclo diexeno, ujú, teóricamente uno esperaría el ciclo hexatrieno, ciclo hexatrieno, se esperaría menos 360. Ese es el valor teórico, ¿no? Digo, el valor hipotético. Sí, porque obviamente ya vimos que no. Ese es lo que esperaba, que les dije, menos 360. Ujú. Pues no, se observa menos 208. Entonces, hay una diferencia entre lo observado, experimentalmente se obtuvo menos 208, y lo esperado que era menos 360. Esa, jóvenes, esa diferencia de energía, ajá, es lo que hoy le llamamos la energía de resonancia, ¿ok? Esa diferencia de energía de estos kilojoules por mol es la famosa energía de resonancia, que si lo paso a kilocalorías por mol, va a tener una energía de aproximadamente 36 kilocalorías por mol. Ese se los deben de tatuar, la energía de resonancia del compuesto de benceno es de 36 kilocalorías por mol. Ujú. Y aquí vuelvo a repetir, se está suponiendo que es el ciclo hexatrieno, es hipotético, porque obviamente aquí estamos dando a entender que estos dobles enlaces no se mueven, sino ya son fijos. Que obviamente lo tenemos que hacer así porque ya saben que eso no lo podemos, ¿cómo se llama? Pues ya sabemos que están en conjugación, que están moviéndose los electrones. Entonces, como sí se están moviendo los electrones formando esta nube de electrones pi, pues les da cierta estabilidad, es de menor energía. Esa diferencia de energía entre lo que esperábamos del hipotético ciclo hexatriano entre el benceno real, pues es de 152 kilojoules esa diferencia, que en kilocalorías es de 36 kilocalorías por mol. Esa es la energía típica de resonancia del benceno. Es así como, porque ustedes van a ver en la química heterocíclica energías de resonancia. El benceno es el compuesto aromático, es por excelencia, por el compuesto aromático, el ejemplo aromático es el benceno. De ahí se van modificando, van a estar escuchando, es que este es más aromático que el benceno, este es menos aromático que el benceno. Ajá. Menos aromático, menos energía de resonancia. Más aromático, más energía de resonancia. ¿Ok? Entonces ya vimos esa diferencia de energía del ciclo hexatriano hipotético. Acuérdense, el ciclo hexatriano no existe, porque es como si los dobles enlaces no se movieran, así se quedaran como tal. Ajá, pero pues ya sabemos que sí se mueven. Entonces esa diferencia de energía es de 151 kilojoules, es la famosa energía de resonancia. Ajá, 36 kilocalorías por mol. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la energía de resonancia del benceno? 36 kilocalorías por mol. Entonces, cuando uno habla de compuestos aromáticos, vamos a estar hablando en energías de resonancia. Entre más, ¿sí? El valor de resonancia, como les dije, de ejemplo típico es el benceno de 36. Más arriba se dice más aromático, más abajo es menos aromático. Entre más aromático, más estable, porque recuerden que aromaticidad, hoy por hoy ya sabemos que es sinónimo de estabilidad. Entonces, ¿a qué se debe esa estabilidad? ¿Por qué esa diferencia de energía? O sea, ¿qué hace? ¿Por qué el benceno le da cierta estabilidad? ¿Por qué este valor de energía de resonancia? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa estabilidad que ya sabemos que es debido a la deslocalización de electrones pi?
Pero lo tenemos que ver más al fondo. Vamos a ver un tema para poder entender esa estabilidad. Este valor lo tenemos que entender. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que no sea 360, sino que sea 360 kilojoules por mol, sino que sea 151, que es igual a 36? ¿A qué? ¿Cuál es esa fuente de estabilidad? ¿Cómo lo puedo explicar yo? Pues muy fácil. Tenemos que irnos a un término que se llama teoría de orbitales moleculares. Esa teoría de orbitales moleculares lo vimos un poco el año pasado conmigo cuando les dije un orbital S, su electroncito, por ejemplo el átomo de hidrógeno, más un orbital S del otro átomo del hidrógeno, va a formar un enlace sigma, que va a ser de menor energía que los orbitales S. Este enlace sigma se le llama orbital molecular. Aquí van a estar el electrón de uno y el electrón de otro. Por cada orbital molecular que se genera unos de más alta energía, que en este caso le llamamos sigma star, sigma de antienlace. Va a ser de mayor energía el orbital de antienlace, y este orbital sigma se le conoce como orbital de enlace. Entonces, por cada orbital atómico se va a generar un orbital molecular. Como tengo dos orbitales atómicos, pues voy a generar dos orbitales moleculares, un orbital molecular de enlace y otro de antienlace. El enlace va a ser de mayor energía y el de antienlace el de mayor energía. ¿Ok? Asimismo, lo puedo aplicar para los pi. Un orbital p, su electroncito lo voy a poner aquí. Aquí lo voy a poner arriba mejor. Más otro orbital p. ¿Qué fue? Me quedó. Un orbital p. De un átomo más otro orbital p. Me va a generar un pi. Y eso ya lo sabemos. Un p más p. Un pi. Este pi se le llama orbital molecular. Un orbital molecular de enlace y uno de mayor energía. Pi star. Ahí se le pone un asterisco de antienlace. Entonces, por cada dos orbitales atómicos, por la unión de dos orbitales atómicos me va a dar como resultado un orbital molecular de enlace y un orbital molecular de antienlace. Aquí ponemos los dos electrones de este orbital pi y aquí de mayor energía se genera este. Entonces siempre se va a generar un orbital de enlace y un orbital de antienlace. Entonces nos vamos a enfocar a los pi, porque estamos viendo sistemas pi. ¿Okay? Esto se le llama teoría de orbitales moleculares. Y la teoría de orbitales moleculares, ustedes más adelante la van a ver, pero no es muy compleja. Aquí sí se requiere que se los expliquen con peras y manzanas, porque es un poquito compleja, porque la mayoría de las reacciones químicas, de hecho, sí, la mayoría de las reacciones químicas las podemos explicar por la teoría de orbitales moleculares. Acuérdense que un orbital molecular se genera por el traslape de dos orbitales atómicos. Por cada dos orbitales atómicos genero un orbital de enlace y un orbital de antienlace. ¿Ok? Aquí un electrón de uno y aquí un electrón del otro. ¿Ok? Entonces, esta introducción ahora vamos a verla para el benceno. ¿Ok? Vamos a ver la teoría de orbitales moleculares. Porque les digo, cuando ya lleven una química, una química ya a nivel de posgrado, la, la nucleofilia y la electrofilia se puede explicar con base a teorías orbitales moleculares, pero bueno, no los voy a martirizar más, ¿ok? Vamos a ver. Siguiente. Entonces aquí para este punto es,
entiendan, lean el libro de hibridación, lean orbitales atómicos, lean hibridación. Resulta, vamos a ver la del eteno. Tenemos el eteno. El eteno. Aquí, ¿quién es la parte reactiva? Pues el alqueno. Entonces vamos a ver, el alqueno tiene un enlace pi. Entonces, ¿quién participa en la formación de este enlace pi? Pues un orbital p de este y un orbital p del otro. Entonces, si yo tengo un orbital p de uno con otro orbital p del otro, se traslapan para formar el primer sistema pi, que es lo que les dije hace rato. Eso fue exactamente lo que vimos. Y uno de antienlace, pi star. Uno donde tenemos todo en fase. Y uno donde se genera un nodo. Acuérdense que el nodo es la región del espacio en donde, donde la probabilidad de encontrar al electrón es nula. Entonces, todo esto que estamos viendo es parte de lo que se le llama, es parte de lo que es la química cuántica. Toda la base de la química, parte de la base de la química cuántica para explicar el enlace químico es esto que estamos viendo. Entonces, sí me urge. O sea, esto no se los voy a poner en el examen, claro, para que no estén asustados, porque ya entiendo que es, y lo comprendo, no va a ser fácil entender a la primera. Orbitales moleculares es un tema pesado, sí, pero no lo piden ver en aromaticidad, ¿ok? Porque nos piden ver orbitales moleculares, pero a simple vista, tan simple como se los pongo, porque es parte también de la química orgánica básica. Ok, entonces, estamos hablando de la del eteno, ¿sale? Entonces aquí tenemos, esto es lo mismo que esto, el orbital molecular pi. Entonces tenemos un orbital molecular de enlace y un orbital molecular de antienlace. El primer orbital molecular de enlace, que es el pi, se le llama Fi1. Aquí ven el Fi. Fi es el alfabeto griego. Y el segundo orbital molecular se le llama Fi2. Ajá. Y aquí pues está este nodo. Acuérdense que la química cuántica, la física cuántica lo que nos dice. Un nodo es el espacio donde la probabilidad de encontrar electrones es nula. Es una especie de, de no interacción, de anti-interacción. O sea, no existe interacción. Y obviamente aquí pues es una interacción. El que se traslape, el traslape efectivo de dos orbitales p, pues genera el orbital pi, que va a ser una interacción de enlace. Entonces, tenemos un orbital molecular de enlace y un orbital molecular de antienlace. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, todo esto lo explica el Urcanis o el Weiss para que lo puedan entender. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego otro sistema pi? Vamos a ver ahora ya no el eteno, sino ahora el butadieno. Este es el butadieno. ¿Cuántos electrones pi tengo? Pues tengo dos electrones pi de este lado y otros dos electrones pi de este lado. Entonces, ¿cuántos orbitales? Entonces tengo uno, tengo uno, dos, que es del primer alqueno, tres del segundo alqueno, cuatro del segundo alqueno. Ajá. Un electrón, ya saben, en cada uno. Y con esto formo mi butadieno, ¿ok? Mi butadieno. ¿Qué va a pasar? Voy a tener, ahora, van a estar trabajando cuatro orbitales P. P de uno, P de otro, P de otro, P de otro. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. P de 1, P de 2, P de 3, P de 4. Ya vimos que por cada dos orbitales pi, dos orbitales P me va a dar dos enlaces moleculares pi. Entonces aquí voy a tener mi Fi1, mi Fi2, mi orbital molecular 1, mi orbital molecular 2, ajá, este con su antienlace y este con su antienlace. Entonces como tengo 4,
debo de tener 4 orbitales moleculares. Ujú. Entonces, en el Fi1 van a quedar 2 electroncitos y en el Fi2 van a quedar 2 electroncitos. Ujú. Y obviamente, el de más bajo en energía, todo va a estar en interacción, ¿ok? Todo va a estar en interacción. Aquí va a haber una especie de no interacción, un nodo aquí, va a haber 2 nodos y aquí 3 nodos. Acuérdense, 3 nodos, entre más nodos haya, más energético es, está mayor en energía, ¿ok? Así es como se explica teorías de orbitales moleculares, ¿no? Esto es química pura, lo que estoy explicando es química pura, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué estoy explicando esto. Ok, entonces, acuérdense, por cada orbital, por cada dos orbitales p, voy a obtener un orbital molecular de enlace y otro de antienlace. Esto lo podemos poner en Fi1 y un Fi2, lo que vimos en el eteno. Ahora acá que tenemos el butadieno voy a tener pues, 4 orbitales moleculares. ¿Y cómo voy a acomodar los electrones? Pues así. Aquí deben estar acomodados los electroncitos, acuérdense. Y acá van a tener 2 orbitales moleculares de antienlace. Obviamente, aquí es donde se acomodan los electrones, pues van a ser de enlace. ¿Ok? De enlace. Y si yo veo el diagrama de el traslape, pues así es como se deslocaliza la carga. El butadieno es una carga simétrica, si ven, se deslocaliza la carga totalmente. Si me dicen, oiga, profe, pero ¿qué significa ese azul y ese rojo? Ah, bueno. Acuérdense que el orbital P generalmente tiene 2 zonas. Vamos a ver el orbital P. Un orbital P tiene 2 zonas. Si yo hago zoom aquí va a haber un nodo. Va a tener una zona positiva, no quiere decir que es cara, es una zona positiva y una zona negativa. Realmente la positiva la ponen en azul y la negativa la ponen en rojo, pero son ciertos autores. ¿Sí? Acuérdense, en la física cuántica, cuando uno habla de orbitales atómicos, realmente lo que están graficando es una función de onda. Acuérdense que los electrones tienen una bipolaridad onda-partícula, ¿sale? Entonces aquí, para poder explicar teorías de orbitales moleculares, asumimos que el electrón se comporta como una onda. Y ya de ahí nos metemos a la onda a la onda de las ondas. Ahí nos metemos en el tema de las ondas. Las ondas van a tener siempre dos fases, una fase positiva y una fase negativa. Cuando se suman las dos fases, fase con fase positiva con una fase negativa, ujú, fase positiva con fase positiva, se van a sumar, se van a reforzar a dar una fase completa y otra fase completa acá abajo. Ujú. Por eso lo ven así a veces en los alquenos, si ven así que ven como un sandwichito, pero ese sandwichito quiere decir por esa suma de fases, ¿sale? Por eso ven a veces color azul y color rojo, pero no quiere decir que es rico en densidad y no tiene que ver con cargas, es por fases nada más. Signos de ondas, pero no me quiero meter más a la física cuántica, ¿vale? Así es como se explica, en serio, no tengo la culpa de que la química sea así. Ok, entonces, el butadieno, ¿cuántos orbitales moleculares tiene? 4, porque tengo 4 orbitales p. ¿Cuántos orbitales teníamos en el eteno? 2, porque tengo 2 orbitales p. ¿Qué pasaría con el ciclohexano? ¿Cuántos orbitales p tengo? 6. Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos orbitales moleculares esperaríamos? 6 orbitales moleculares. ¿Ok? 3 de antienlace, 3 de enlace y 3 de antienlace. Es lo que vamos a esperar para el ciclo, para el benceno. ¿Vale? Entonces, si se fijan, aquí aumenta la conjugación.
Aquí es un enlace doble, sencillo, doble. Y así nos podemos ir al doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, ¿ok? Pero bueno, nos regresamos al ciclo butadieno. ¿Qué más puedo sacar de aquí? Resulta, vamos a ver en el siguiente. Bueno, esto es lo mismo, ¿eh? El butadieno, a ver, si yo comparo las energías de los orbitales del eteno y del butadieno, resulta que, acuérdense, el butadieno es este, y el eteno pues es este. Fíjense muy bien, si yo los comparo por nivel de energía, resulta que al aumentar la conjugación doble, sencillo doble, disminuye la energía. Fíjense, esto es energía. Resulta que este orbital molecular de enlace Fi1 del 1,3-butadieno va a ser de menor energía que la del eteno. Entonces, oh, sorpresa, al aumentar la conjugación está disminuyendo la energía. Vamos a ver el ciclo hexeno. ¿Qué más podemos sacar aquí? Estoy aquí en el butadieno. Resulta que conforme voy aumentando el número de electrones pi, pues voy aumentando el número de orbitales moleculares. Voy a tener orbitales moleculares de enlace y orbitales moleculares de antienlace. ¿Sale? Ahí va. Resulta que en el último orbital molecular, donde se encuentren los electrones, va a adquirir un nombre en el último orbital molecular de enlace, que es el orbital donde ya el último donde se encuentran los electrones, se le llama un orbital HOMO. Y el siguiente orbital va a ser el orbital que no tiene, el orbital de antienlace que no tiene electrones. Va a ser un orbital molecular vacío, se le llama LUMO. Esto siempre va a haber una diferencia de energía entre el famoso HOMO y el famoso LUMO. Vamos a ver ahorita más adelante lo que quiere decir todo esto. Esa diferencia de energía, vamos a ver qué implicaciones tiene. Entonces, estos orbitales HOMO y este orbital HOMO, porque es el Highest Orbital Molecular Occupied, es el orbital molecular más alto ocupado, más alto en energía de los ocupados. Y LUMO es el Lowest Undesoccupied Molecular Orbital, orbital molecular más bajo desocupado. ¿Sale? Está desocupado, no tiene electrones. El último, sí tiene electrones. ¿Sale? Vamos a ver. Entonces ya de entrada ya ustedes me pueden identificar quién es el de los orbitales moleculares de estos dos, quién es el HOMO, pues el más alto ocupado, y quién es el famoso LUMO, el menos ocupado, ¿sí? Pero el de más baja energía, LUMO. Este HOMO y LUMO se le llama orbitales frontera y va a tener mucha implicación en la reactividad química. Sale. Resulta, hay un tema que se le llama emisión y absorción de radiación electromagnética. No sé si ustedes han escuchado, es que el término fluorescencia, el término fosforescencia, o han escuchado a veces, es que las moléculas absorben radiación electromagnética, absorben luz, absorben luz, absorben luz. Porque hay moléculas, porque las malditas moléculas a veces son de color blanco, son de color verde, son de color rojo, son de color azul, son de color púrpura? Pues resulta que es debido a la diferencia de energía entre el HOMO y el humo. Ese delta E va a cambiar dependiendo de la molécula. ¿Por qué?
porque cuando uno emite el color, realmente lo que vemos uno, el color, es emisión de radiación electromagnética. ¿Qué hacen las moléculas? Que las moléculas absorben radiación electromagnética, ajá, pasan un electrón que se encuentra en HOMO, pasa a un LUMO, pasa un electrón, pasa a un LUMO, uh-huh. Esto se le llama estado excitado, y al regresar al HOMO, a su estado basal, a su estado de menor energía, porque acá ya está excitado, libera energía. Esa liberación de energía es lo que hace que las moléculas sean coloridas. Ajá. Y ojo, necesitan entenderlo más o menos, lo que tengan conocimiento básico de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes en espectros, en en esta química instrumental, pues van a ver fenómenos de emisión y fenómenos de absorción de radiación electromagnética. Van a ver técnicas espectroscópicas. Y en técnicas espectroscópicas van a ver cómo la materia interacciona con la radiación electromagnética. Entonces, es algo muy bonito, porque si entienden lo que son HOMO y LUMO, todo estos fenómenos de emisión y de absorción de radiación electromagnética es un electrón absorbe radiación electromagnética, pasa a un estado LUMO, a un estado LUMO que es el de mayor energía, se le llama estado excitado, ¿ok? Y después regresa a su estado basal, pero todo va a estar con base a la diferencia de energías de los orbitales fronteras, ¿ok? Vamos a ver ahora el del benceno. Bueno, esto es lo mismo. Fíjense tan solo, la del eteno, o la del etileno, la diferencia entre el HOMO y LUMO es de 686 kilojoules, pero la del butadieno es 540 kilojoules. Quiere decir que ese delta E entre el HOMO y el LUMO es más bajo, que quiere decir que está más bajo en energía. Entonces, acuérdense que el espectro de radiación electromagnética va de rayos X, rayos ultravioleta, y la luz visible. Eso lo tienen que entender muy bien, porque si no los van a reprobar en su química instrumental. Infrarrojo. Entonces, si yo lo pongo en energía, la energía va a ser inversamente proporcional a su longitud de onda. Entre más grande es la longitud de onda, más baja la energía. Entre más baja la longitud de onda, más alta la energía. Los rayos X, los rayos gamma, los rayos UV son de alta energía, son de longitudes de onda corta. Pero la luz, la ultravioleta visible, el infrarrojo, conforme me voy subiendo al espectro electromagnético, los rayos X, digo los rayos de infrarrojo, resonancia, las ondas de radio, son de menor energía y por lo tanto su longitud de onda es más grande y va a tener implicación en esta parte en entender la diferencia de energía entre HOMO y LUMO. Ahora, ¿qué pasaría para este ciclo este famoso hexatrieno? Vamos a ver el hexatrieno. El hexatrieno, pues obviamente ya tiene 2, 4, 6 electrones pi. Si tiene 6 electrones pi, ¿cuántos orbitales moleculares esperamos? 6. 3 de enlace, y obviamente 3 de antienlace. Y lo podemos llamar, acuérdense, del más bajo al más alto, Fi1, Fi2, Fi3, Fi4, Fi5 y Fi6. Como son 6 electrones, pues todos deben estar llenos. Aquí están sus electroncitos bien bonitos. El de menor energía es en donde no existen nodos. Todo es de mayor interacción. ¿Ven? Todo está interaccionando. En el del que le sigue es un nodo, el que le sigue son dos nodos, y así 3, 4 y 5.
Ok. Entonces, ¿quién sería el HOMO y quién sería el HOMO aquí? El HOMO es el orbital más alto desocupado, pues sería este sería el HOMO y este sería el LUMO. Porque les digo, también es muy importante porque, bueno, no, ustedes no tienen por qué entenderlo ahorita, no hay problema, pero la nucleofilicidad y la electrofilicidad, como un nucleófilo ataca a un electrófilo, también se puede entender por mecanismo de HOMO-LUMO. El nucleófilo es rico en electrones, entonces actúa el HOMO, y el electrófilo, ahí actúa el LUMO. Pero bueno, eso ya es otra cosa más pesada. Entonces, tengo 3 orbitales de enlace y 3 orbitales de antienlace. Este es el HOMO y este es el LUMO. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? ¿Aumentó la conjugación, sí o no? Ya aumenta la conjugación. Tengo más interacción ahora. Ya no tengo 2 como en el eteno, ya no tengo 4 como el butadieno, ya tengo 6 interacciones. Esa interacción va a hacer que la energía del sistema disminuya. Ahorita vamos a compararlo con otros dos, disminuya. Ajá, y por lo tanto, la diferencia entre el HOMO y el LUMO, ese delta E, va a ser más baja. Y entre más baja, va a tener, las moléculas absorben en diferente longitud de onda. Ujú. Entre más baja, se va hacia la derecha en el espectro de radiación electromagnética. Y aquí lo podemos ver. ¿Cómo ocurre? Pues un electrón se excita al humo del otro. Ahorita no hagan caso a esto. Entonces, el humo de uno pasa al humo del otro. Aquí es LUMO. Cuando regresa a su estado basal, emite energía y regresa a su humo original. Entonces, esto, el entender cómo se excita un electrón de su HOMO al HOMO, es la base de entender los fenómenos de emisión de radiación electromagnética, que son las famosas fluorescencias, los colores fluorescentes, si lo han escuchado, la fluorescencia, o la absorción electromagnética, en el ultravioleta visible, no sé, ya muchos de ustedes pues, han utilizado cromatografías en capa fina, se la hace incidir ultravioleta y empieza a verse una manchita. Pues ese color es debido a que pasa de un HOMO al humo. Es un espectro, es un fenómeno de absorción de radiación electromagnética. Si yo los pongo los tres, fíjense muy bien. El butadieno con el ciclo hexatrieno, la diferencia de energía del butadieno es 540 y ahora acá es de 452 kilojoules, ya es una energía más baja. Entonces, entre más aumenta la conjugación, más bajo es esa diferencia entre humo y LUMO. Y gracias a esto es lo que las moléculas adquieren color. Son los colores en las moléculas. Las moléculas explican mucho el color de los átomos, el color de las moléculas, el color de ya en tejidos, ya cuando forman compuestos. Ok, todo es debido a que entiendan la diferencia del HOMO y LUMO. ¿Por qué los colores en el universo? Es debido a esas diferencias de HOMO y LUMO. Entonces, si yo pongo todo lo que acabamos de ver en comparación, del ciclo. Ahora imagínense si me voy ahora a este, 1, 2, 3, 4. Este famoso ya no es hexatrieno, ya es octatrieno, entonces son 2, 4, 6, 8 electrones pi, por lo tanto va a haber 8 orbitales moleculares. Y así, entre más aumenta la conjugación, más disminuye el HOMO. Y el HOMO, aquí, ¿quién sería el HOMO en este caso? El HOMO, el HOMO. Aquí es el HOMO y el HOMO. El HOMO y el HOMO. ¿Ok? Entonces, entre más aumenta la conjugación, más estable es. Ojo, entre más aumenta la conjugación, más estable es. Y ese aumento de la conjugación
Si ven, el delta entre HOMO y LUMO va disminuyendo, va disminuyendo. Ujú. ¿Qué quiere decir? Entonces, si disminuye, absorbe en diferente radiación electromagnética. Por ejemplo, el butadieno, absorbe 17 nanómetros, el hexatrieno a 258, el octatrieno a 290 nanómetros. Entonces, vamos a ver colores diferentes. Entonces, la región de la molécula responsable de la absorción de radiación electromagnética, que es lo que nos hace ver el color, es el sistema pi conjugado. Este sistema doble sencillos, doble sencillos, doble sencillos, doble, es lo que hace que veamos colores. Y aquí podemos ver un gran ejemplo, el beta-caroteno. Fíjense, ese es el beta-caroteno, es una molécula altamente conjugada, es el compuesto principal de dar el color naranjado de las zanahorias, por ejemplo, o en otoño los colores de naranja de los bosques se ven así debido a estos betacarotenos, porque absorben luz a diferentes longitudes de onda. Entre más conjugado esté, más colores se pueden ver. Nada más chequen el espectro de radiación electromagnética, va en azul y se va así todos los colores hasta llegar al rojo. Aquí tenemos, por ejemplo, el licopeno, es el responsable del color rojo de los tomates, ¿sí? ¿Por qué el tomate es de color rojo por todo esto? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un buen de conjugación, pero un buen. Y ese aumento máximo de conjugación, entonces el delta E de HOMO y LUMO es muy chiquito, entonces no se requiere tanta energía para pasar del HOMO al LUMO. Porque recuerden, para que ocurra para que nosotros podamos ver colores, el delta E debe de incidir, debe de incidir en la región del visible, es donde están los colores, donde nuestro ojo puede alcanzar a verlos. Pero todo se explica con la diferencia de HOMO y LUMO. Ahora, ya que explicamos la diferencia de HOMO y LUMO, vamos a verlo ahora para el benceno. El benceno pues tiene una distribución de densidad electrónica simétrica. Ok, aquí ya lo podemos ver, un electrón aquí, un electrón acá, un electrón acá. Tiene 6 electrones pi, o sea, tiene 6 orbitales pi. ¿Cuántos orbitales moleculares vamos a tener? 6. En este caso, para el benceno, debido a su simetría, vamos a tener un orbital molecular de más baja energía, de ahí siguen dos de la misma energía. Estos dos se le conocen como orbitales degenerados porque estos dos orbitales moleculares van a tener la misma energía. ¿Ok? Y vamos a tener tres orbitales moleculares de antienlace. Ajá. Entonces, como ya lo vimos, el benceno tiene 6 orbitales moleculares. Digo, 6 orbitales p, que me va a dar 3 orbitales moleculares de enlace y 3 orbitales moleculares de antienlace. Nada más que debido a su simetría, aquí donde ocurre la mayor interacción, estos dos van a tener la misma energía, que estos son los HOMO, estos son los LUMO, ¿ok? Pero al final de cuentas sigo teniendo 6 orbitales moleculares. De aquí es como lo podemos ver. Aquí se ve bien bonito. Todo totalmente ocurre la interacción de todos los orbitales van a estar en fase, esa traslape de todos los orbitales P. Aquí hay un nodo por este lado y un nodo por este lado. ¿Okay? Por eso les dice que es de la misma energía. Y los tres de antienlace. Aquí están. Y estos LUMO, el LUMO va a tener la misma energía que el LUMO. Entonces voy a tener dos HOMO y dos LUMO de la misma energía. Entonces hay 6 orbitales moleculares, cada uno de ellos asociado con la molécula entera. 3 de los 6 orbitales moleculares son los orbitales moleculares de enlace, mientras que los otros 3 orbitales moleculares son los orbitales moleculares de antienlace, que son los de menor energía, los de mayor energía, perdón, mayor energía. Entonces, si yo pongo esto es la energía de los orbitales P, aquí los pongo. Ya saben que los orbitales moleculares son de menor energía que los orbitales atómicos. Entonces, arriba de la energía de los orbitales p son los de antienlace,
y abajo de, de la energía de los orbitales P son los de enlace. Ok, entonces, si se fijan, quiero que observen algo muy interesante aquí. Estos ya se ponen así. Ustedes me dicen, bueno, ¿por qué se ponen así? Porque así ya es, o sea, ya, así es la vida, así los orbitales moleculares, así se ponen, ya están estudiados, ya están más que descritos, ya se conocen a la perfección, ¿sale? Los físicos teóricos, ellos nos han enseñado a visualizar de esta manera. ¿Sí? La química cuántica hace eso. Los químicos cuánticos nos dieron todo esto, ¿sale? Y fíjense muy bien. Este es la energía de los orbitales P. Y si pongo esta línea punteada, arriba son los antienlace y abajo son los de enlace. ¿Qué estamos viendo con los de enlace? Que tenemos todos los electrones, todos los orbitales moleculares están ocupados. ¿Qué quiere decir? Todos los electrones tienen su par de electroncitos. Cada orbital molecular tiene su par de electrones. Entonces, cuando todos los orbitales moleculares tienen su par de electrones, quiere decir que la capa está llena. Y gracias a que todo está lleno, es lo que les da estabilidad. Todo esto que les acabo de explicar, que llevamos casi una hora hablando, es para explicar que el compuesto, el benceno, es aromático porque todos los electrones, todos los orbitales, el compuesto benceno es estable. Esa estabilidad es debida a que todos los electrones están ocupados en los orbitales moleculares de enlace. Todos estos son los de enlace. Entonces, como todos los electrones, todos los orbitales moleculares están ocupados, es lo que les da esa estabilidad. Nada más tanto que les dije hasta esto. ¿Sale? Entonces, como está todo lleno, se les dice que es de capa cerrada. Entonces, todos los compuestos aromáticos van a tener todos los orbitales moleculares de enlace llenos. Todos los compuestos aromáticos van a tener los electrones ubicados en todos los orbitales moleculares. Van a estar todos llenos. Todos los orbitales moleculares van a estar llenos. Acuérdense, son 2 electrones por cada orbital molecular. Y bueno, no se preocupen por esto, es una forma también de verlo. Entonces, esta es la línea de enlace. Aquí están los de enlace y acá están los de antienlace. Como todos los electrones del benceno están llenos, es lo que le da esa estabilidad. Porque va a haber electrones que no están llenos, entonces ya no son aromáticos. Entonces, con lo que acabamos de ver, esto nos sirvió para definir por qué el maldito benceno es aromático, porque todos los electrones en sus orbitales moleculares de enlace están llenos, es una capa cerrada. Y eso tiene mucha implicación. Gracias a eso se explica la aromaticidad, se explica que están llenos, porque vamos a ver más adelante las reglas de aromaticidad. Yo voy a poder saber cuándo un compuesto es aromático y cuándo un compuesto es no aromático. Y vamos a ver que aquellos que tienen la capa llena de orbital de los orbitales de enlace, son aromáticos. Aquellos que no tienen la capa llena son antiaromáticos. Por eso me aventé todo ese pinche show. ¿Vale? Vamos a ver algo antes de meternos a distinguir qué es un aromático, cuándo saber si un compuesto es aromático o no aromático. Porque es muy importante conocer si es aromático o no aromático. Vamos a ver un tema que se le llama anulenos. A todos los hidrocarburos cíclicos con dobles enlaces y enlaces sencillos, dobles sencillos, a los enlaces alternados se les denomina anulenos, cíclicos con dobles enlaces alternados. Sencillos, doble sencillo, sencillos, doble sencillo, sencillos, doble sencillo. Ok, se les conoce como anulenos. El benceno es un anuleno de 6 miembros, porque son 6 carbonos. El ciclo butadieno es 4 anuleno. Ciclo octatetraeno es 8, acuérdense por el número de átomos de carbono.
anuleno y 10 anuleno. Los anulenos son todos los hidrocarburos cíclicos, acuérdense, hidrocarburos nada más es que sea carbono hidrógeno, con dobles enlaces alternados. Debe de ser todo cíclico, 1. Y debe de haber enlaces alternados, sencillo, doble, sencillo, doble. Pero vamos a ver más adelante que no todos los anulenos son aromáticos. Entonces, ya vimos, aquí tenemos el 14 anuleno, el 16 anuleno, el 18 anuleno. Pues resulta que no todos son aromáticos, maestros. El 16 anuleno es antiaromático, el 18 es aromático. Obviamente este benceno, pues ya saben que va a ser aromático. Pero vamos a ver qué pasa con el de 10, qué pasa con el 14. ¿Con qué reglas existen o qué criterios existen para yo poder definir la aromaticidad? En este caso, ¿cómo puedo saber si un compuesto es aromático o antiaromático o no aromático? Antiaromático y no aromático es lo mismo. Pues resulta que vamos a basarnos a los famosos diagramas de Frost. Ya que entendimos los anulenos, vamos a ver una regla muy simple que es la famosa regla del polígono. Si se fijan, ponemos todos en una línea de enlace. Benceno, ciclobutadieno, por ejemplo, ciclooctatrieno. Ya entendieron ahora qué significa la línea de no enlace. Porque arriba son los orbitales moleculares de no enlace y abajo son los orbitales moleculares de enlace. Si yo aplico, ahorita vamos a ver otra regla más simple. Si yo aplico la regla del polígono, si se fijan, debajo de la línea de no enlace, por ejemplo el benceno, los orbitales moleculares no se, eso ya está estudiado, ya se conoce la energía y todo, por eso se pone así como tal. El benceno está debajo de la línea de no enlace. Vamos a ver ahorita este. El benceno está debajo de la línea de no enlace. Y todos sus orbitales están llenos. ¿Sí ven? Todos están llenos. Pero ¿qué pasa con el ciclobutadieno? Pues hay dos orbitales moleculares en la línea de no enlace. Y aparte ni siquiera tienen la capa llena. O el ciclooctatetraeno. Por energía, ¿cuántos orbitales moleculares hay? 8. 4 abajo. Digo, ¿cuántos orbitales moleculares va a haber? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acuérdense, en la línea del no enlace ya están los antienlace. Ya está hecho, les digo, no se preocupen. A mí nada más con que entiendan esto del benceno. Ciclobutadieno, por ejemplo, ciclobutadieno. Resulta, ¿cuántos electrones pi hay? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos orbitales moleculares de enlace? ¿Cuántos orbitales moleculares va a haber? 4. 1, 2, 3, 4 orbitales moleculares, ¿sale? Pero estos se van a acomodar en donde va a haber 2 de más baja energía, 2 en la línea de no enlace, que van a tener la misma energía que los orbitales p, y uno de antienlace. Ahora, si yo analizo la del ciclooctatrieno, ¿cuántos orbitales moleculares, cuántos orbitales pi hay? P, 8. Por lo tanto, voy a esperar 8 orbitales moleculares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya sus energías ya están conocidas, entonces va a haber 3 debajo de la energía de los orbitales p, que es la línea de no enlace. Y arriba pues son los de no enlace, los de antienlace. Entonces resulta que si los electrones se encuentran, primero, no están totalmente llenos y aparte se encuentran en la línea de no enlace, se consideran antiaromáticos. Si ven, el benceno no tiene orbitales en la línea de no enlace y aparte el benceno tiene todos los orbitales moleculares ocupados. ¿Sí? Pero el ciclobutadieno y el ciclooctatetraeno sí tiene todos sus orbitales moleculares, tiene sus orbitales moleculares, los HOMO, están en la línea de no enlace, en la línea de energía de los orbitales p.
¿Sale? Entonces a estos se les considera como no aromáticos. Y aquí lo podemos ver para que vean. Uno de 4, uno de 5, uno de 6, uno de 7, uno de 8, uno de 9, uno de 10. ¿Sí? Y aquí ya se los resumí, por eso ni se explote la cabeza. Por ejemplo, el de 4, pues ya lo vimos. Por ejemplo, uno de 5 miembros, si todos estuvieran ocupados, sería aromático. El de 6, todos están ocupados, aromáticos. El de 7, todo sería aromático. Entonces, tenemos que ver y entender la famosa regla del polígono. ¿Sí? Cuando yo tengo un anillo de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Ahora sí, dependiendo de los electrones pi que existen en el 4, dependiendo de los electrones pi que existan aquí, pi, el número de electrones pi, pues los voy acomodando, ¿sale? Los voy acomodando, ¿sí? Los voy acomodando, dependiendo de los dobles enlaces que tengo, los voy acomodando, aquí. Y si resulta que yo al acomodar todos esos electrones pi se encuentran en donde está en cuadradito todos, van a considerarse aromáticos. Todos llenos. Pero si hay un orbital, si hay electroncitos vacíos aquí, electrones, no, pues el de 6 miembros ni se diga. Si hay electrones, por ejemplo, aquí, pues va a ser antiaromático, pero no se apure, ahorita vamos a ver otra regla más fácil. Pero bueno, tenemos que ver todo esto porque si no, luego no quiero que me digan que no les expliqué. Y eso no les voy a preguntar en el examen. La regla del polígono no. Entonces, ¿qué características deben tener los compuestos aromáticos? Que sean cíclicos, que sean dobles enlaces conjugados. Ojo, apunten. Para que se considere aromático es que sea cíclico, que todos sus enlaces estén conjugados, doble, sencillo, doble, y que todos los carbonos tengan hibridación sp2. ¿Qué pasa para este? Este sería aromático o antiaromático. Pues serían antiaromático o no aromático. ¿Por qué? Porque ¿qué hibridación tiene este carbono? sp3, entonces sería antiaromático. Para que sea aromático, todos los dobles enlaces, y para que sea aromático, todos deben de estar carbono sp2 plano, porque la planeridad los da los carbonos sp2, y cíclico y conjugado. A ver, por ejemplo, anillo de 10 miembros. ¿Cómo sería el ciclo de pentaeno? ¿Cuántos electrones pi hay? 2, 4, 6, 8, 10 electrones pi. Por frecuencia, aquí hay uno de un p y otro p. Entonces hay 2, 4, 6, 8, 10 electrones pi. Se le pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están debajo de la línea de enlace y todos están llenos. Como todo está lleno, es aromático. Ahí está. Para que un compuesto cíclico sea considerado como aromático o antiaromático, hay unos autores que antiaromático le llaman no aromático, Este debe de tener un anillo continuo de orbitales p traslapados. El anillo continuo de orbitales p traslapados me refiero a conjugados, sencillos, doble sencillo, y que sea plano. Cíclico, anillo continuo de orbitales traslapados a enlaces alternados y plano. Y plano me refiero a que todos tengan en teoría hibridación sp2. Entonces, no los voy a mortificar con la regla del polígono. Vamos a ver la regla de Hückel. ¿Vale? Y la regla de Hückel nos dice, si el número de electrones pi, acuérdense, en el eteno, ¿cuántos electrones pi hay? 2. Un electrón de un orbital p y un electrón del otro. En el ciclo butadieno, ¿cuántos electrones pi hay? 4. 1, 2, 3, 4. En el ciclo hexatrieno, 1, 2, 3, 4, 5. Digo, en el hexatrieno, ¿cuántos electrones pi hay? 6. Cada doble enlace son 2 electrones pi. Cada doble enlace son 2 electrones pi. Entonces, si el número de electrones pi en el sistema cíclico es 4n más 2, pues el sistema es aromático. Fácil.
Entonces, lo que les acabo de decir, la regla del polígono, si no la entienden, no pasa nada. Ni siquiera se los voy a preguntar, es más, ni siquiera les lo voy a mencionar. Y si el número de electrones pi en el sistema cíclico es 4n, el sistema va a ser antiaromático. Y n puede ser un número de 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Vale, entonces, lo que les enseñé de la regla del polígono, esas no se apuren, no más si quieren ni siquiera traten de entenderlo. Pero eso sí, lo de la regla de Hückel sí es real. Decía, apréndansela, tatúensela, porque en serio, todo esto que estamos viendo, jóvenes, no lo estoy viendo por joder, lo van a ver en química heterocíclica. Si no entienden esto, se los van a dejar, o sea, va a estar complicado. Vamos a ver la derivación de la regla de Hückel en muy pocas palabras. ¿Cómo salió la regla de Hückel? El profesor Hückel, él observó que todos los compuestos aromáticos cumplían la regla 4n más 2 electrones. Y los compuestos antiaromáticos los 4n electrones. ¿Qué quiere decir? Que los orbitales de enlace llenos, los HOMO, digo los orbitales moleculares de enlace, todos estaban llenos. Todos, 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 todos. ¿Sí? ¿Qué podemos ver aquí? Que no hay electrones, todo está lleno, no hay electrones libres. ¿Sí se fijan? Todo está lleno. Pero él observó que los antiaromáticos siempre sobraban dos electrones, siempre sobraban dos electrones. Siempre había un, esto de 2, 4, etcétera, 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 es entre más aumento el número de enlaces pi, pues más aumentan los n electrones. Entre más enlaces pi, más electrones pi, más orbitales vamos a tener. Eso quiere decir esto. Entonces, Hückel observó que los compuestos aromáticos, vuelvo a repetir, cumplen la regla 4n más 2 electrones y que todos los orbitales de enlace están llenos. Y observó que los antiaromáticos cumplen la regla 4n electrones y que los últimos orbitales de enlace, estaban vacíos. Se les llama celda abierta. Entonces, él observó que todos los que tenían celda abierta eran no aromáticos. ¿Qué es lo que tienen que aprender ustedes como estudiantes de licenciatura? Ah, a ver, en resumen, ¿qué es lo que tengo que aprenderme yo? Vamos a ver en la siguiente. ¿Qué tengo que aprenderme yo? Como estudiante, esto. Ustedes apréndanse esto. Hay dos formas de saber que los anulenos sean aromáticos o no aromáticos. Muy fácil. Deben de ser cíclicos, deben de tener enlaces alternados. Todos deben de tener hibridación SP2, algunos tienen SP, ahorita SP2, ajá, pero deben de haber traslape, deben ocurrir traslapes de orbitales. ¿Cómo ocurre el traslape? Que sean alternados. Entonces, que sean cíclicos, planos. ¿Cómo puedo saber que sean planos? Pues que tengan orbitales SP2, carbonos SP2. No solamente carbonos, que todos los átomos tengan hibridación SP2 del ciclo. Entonces, apunten, todos los átomos que forman parte del ciclo, sean planos, sean cíclicos y haya dobles enlaces alternados. Punto con eso. ¿Sale? Y que cumpla la regla de Hückel, la regla 4n más 2 electrones. Entonces, si cumple la regla de Hückel de 4n más 2 electrones, ya es aromáticos, siempre y cuando sea plano. O sea, todos los átomos del ciclo sean sp2. Ajá. Que haya deslocalización de electrones, o sea, que haya alternancia de dobles enlaces, sencillo, doble, sencillo. Cíclico y que cumpla la regla de Hückel, ¿sale? Estos son los criterios para saber si un compuesto es aromático. Este joven, ¿será aromático? Pues no. ¿Es cíclico? Sí.
¿Hay dobles enlaces conjugados? Sí, doble, sencillo, doble. ¿Sale? Entonces sí, ya vamos bien, va cumpliendo. Cumple la regla 4n más 2, claro. 4n más 2. Si n es igual a 1, cuando n es igual a 1, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos electrones, qué número debe dar? 6. 6 electrones pi. Hay 6 electrones pi, claro. 2, 4, 6. Ya está cumpliendo todo, pero no cumple una cosa muy importante. ¿Es plano? No. ¿Por qué? Porque este es sp3. Cumple la regla de Hückel. Ahorita vamos a ver en la siguiente clase todo esto más de la regla de Hückel, ejercicios. Entonces, para que un compuesto sea aromático debe de ser plano, debe de tener enlaces conjugados, debe de cumplir la regla de Hückel. Y este pues no es plano porque tiene un carbono sp2. Digo sp3, sp3. Por lo tanto es no aromático o antiaromático. ¿Sale? Entonces, hasta aquí voy a terminar la primera sesión. La segunda sesión se va a tratar de, vamos a ver ejercicios de varias moléculas y decir, jóvenes, ¿este compuesto es aromático o antiaromático? Nada más, ¿sale? Entonces no se apuren con lo del regla del polígono ni nada, nada más. Y tampoco les voy a preguntar de orbitales moleculares, pero tuve que irme a todo eso. Y es bonito para que ustedes ya entienden por qué los colores en el universo, en la naturaleza, por todo se explica por orbitales moleculares. Sale muy bonito. Ustedes como químicos deben de saberlo. ¿Sale? Entonces, con esto termino la primera sesión, ¿sale? Vamos a ver ejercicios, como les comenté. Entonces, cumple la regla de Hückel, 4n más 2. Y los antiaromáticos son los 4n electrones. ¿Vale? Vamos a ver ejercicios sobre la regla de Hückel y predecir si un compuesto es aromático o no. Pero recuerden, debe de ser cíclico, enlaces conjugados y todo debe ser plano. Punto. Nos vemos.